La peli comienza mostrándonos a un niño, viendo el paisaje mientras viajaba. De la nada se le cayó el tenedor que llevaba en sus manos. Metros atrás estaba un tipo. De fondo se escuchó una llanta pincharse y el auto en el que iba se volcó. Él era un prisionero que logró escapar tras del accidente. Se alejó a toda madre del siniestro. Luego corrió por el sector sin mirar atrás. El oficial de la patrulla quedó un poco herido. Su superior entendió lo que había pasado. En tanto, el prófugo continuaba corriendo. El bigote llamó a un equipo para rastrear a Wilkerson. Este ya se encontraba muy lejos. Al atardecer, se cansó, tomó un respiro, reanudó el escape y se aproximó a una propiedad. En el interior de ese granero se cambió de ropa con mucha prisa para que nadie identifique que era una persona peligrosa. Subió a un piso en donde desde una parte más elevada echó un vistazo a su alrededor. Como no había nadie, se alistó a planchar oreja. Un ruido lo hizo alertar y volvió a levantarse. Bajó por las escaleras y vio a una mujer llevando un cuerpo fuera de su casa. Él no entendió eso. La chica al parecer se estaba deshaciendo de un cuerpo que tal vez asesinó, pero el señor estaba muy pesado para ella, así que se enojó. Luego se armó de fuerzas y comenzó a poner al gordo en el maletero de su auto. Lo logró tras luchar un poco. Will se quedó sorprendido al mirar esa escena. La rubia se fue a otro lado. El hombre en completo silencio se metió en la casa de ella pues estaba más abrigado. Ahí entendió lo que había pasado, pero no le importó. Se estaba muriendo del hambre y se hizo un sándwich de los dioses como este humilde resumen. En eso vio un arma. La chica llegó al lugar en donde se accidentó Will y sintió mucho temor de que la descubran. El protagonista rebuscó entre los cajones otras prendas. Escuchó a la dueña de casa regresar y se escondió en el armario. Un encuentro muy incómodo sucedió. El hombre intentó calmar a la rubia para explicarle todo. Ella se puso histérica tratando de escapar del extraño. Will le pidió de favor que escuche lo que le quería decir, pues no tenía intenciones de lastimarla. Abajo le confesó que era un convicto que escapó y estaba desesperado. Necesitaba dinero, ropa, comida y unas ruedas para largarse del lugar. La chica le dijo que podía llevarse todo. Will permitió que se levante, pero le advirtió que no haga nada tonto. El hombre le reveló que sabía que mató a alguien pues escuchó el disparo desde el granero. Además, la vio poner el cuerpo en el maletero. Luego le preguntó cómo se deshizo de este tan rápido. La chica le comentó que no lo hizo por la cantidad de patrulleros que había en la carretera. Will entendió que todavía lo estaban buscando. De pronto vieron al sheriff llegar. Ninguno de los dos supo qué hacer. El convicto le volvió a decir que no intente nada o los dos irían a la cárcel. La señorita se puso un camisón para salir a recibir al bigotón. Este le avisó que estaban buscando a un sujeto muy peligroso. April no se preocupó pues su esposo estaba regresando. Es decir, el que mató. Por suerte al oficial no se le ocurrió ingresar a revisar el lugar. Luego la rubia le reclamó a Will por ser el culpable. Culpable de no haber podido deshacerse del cuerpo. Él le preguntó si existía otro camino para irse del pueblucho. Su plan era llegar a México. Ahí le propuso ayudarse mutuamente. Will se deshacía del cuerpo y ella le daba su vehículo. Luego la dejaría en algún punto del camino. Tenían que hacerlo antes de que los sabuesos rastreen su olor hasta la casa. April se puso muy triste y dijo que nada de eso debió suceder. Después se animó a terminar con ese cuento y se treparon en el vehículo. Al rato se detuvieron en el bosque. Will comenzó a cavar para dejar al esposo de la mujer. En eso le preguntó por qué lo mató. Ella le respondió que no quiso dispararle. 1.000.000 de horas más tarde, el protagonista tomó el cuerpo del muerto, pidiéndole ayuda a la mujer o la dejaría botada en ese sitio. De la nada, este regresó a la vida y comenzó a madrear a Will. Él intentó defenderse como pudo. La mujer más astuta le dio un palazo para dejarlo inconsciente. Quería matarlo, pero el prófugo la detuvo para que arregle las cosas. Ella le confesó que ese tipo no era su esposo, sino un embustero que le exigía la vida. Exigió dinero a cambio de no mostrar sus fotos cuando estuvo con otro hombre en un motel. Aunque no hizo nada, pero en las instantáneas parecían que sí. Entonces le estaba chantajeando, por eso le disparó, pues su marido Kao la mataría si se enteraba que estaba teniendo un amorío. Él se encontraba en un viaje de negocios por un par de días. Luego pensaron qué hacer, pues ninguno quería asesinar al hombre. Lo volvieron a meter en el maletero y se largaron a otro lado. En el camino, Will le preguntó cómo conoció a ese idiota. La rubia le comentó que Carl le compró un seguro de vida. Una noche le invitó a ella y a sus amigas a tomar, pero les puso algo en las bebidas y April despertó sin saber en dónde. El hombre reaccionó ese momento y les dijo que los mataría. Will hizo que cierre la boca conduciendo bruscamente a propósito.
Con eso pudieron continuar en paz. Llegaron a una estación de servicio y compraron cinta adhesiva para dejar al hombre bien calladito. Después fueron a un motel en donde April debía reservar un cuarto a nombre de Marty. El recepcionista no encontró nada sospechoso. A continuación, estacionaron el vehículo, sacaron al hombre del maletero y lo metieron en ese lugar. De pronto, la rubia encontró fotos de más chicas a quien Marty estaba chantajeando. Will se enteró que el auto le pertenecía a este y no a la mujer. Ella no iba a darle el suyo al prófugo o Carl haría estiércol. Todas las fotos fueron tomadas en el mismo cuarto de motel. Will dijo que de seguro los archivos los tenía en una computadora. Después le pidió a April que piense. Si entregaba toda esa evidencia, las autoridades podían enviar al sujeto tras las rejas y ella regresaría a casa. El protagonista quiso ir a comer algo por afuera. La mujer le preguntó qué pasaría si Marty se escapaba. Eso lo hizo preocupar y se aseguró que el bastardo no pueda moverse ni un centímetro. Tras eso, Will fue a comprar la comida. Apenas salió por la puerta, April le mencionó que necesitaba orinar. Pero no quería que Marty la viera haciendo sus necesidades. Este pensó en una forma de escapar. La rubia del aburrimiento se puso a ver la televisión. Le cubrió la cara al chantajista. Se metió en la bañera y procedió a hacer pis activando el modo silencioso. No pudo hacerlo y salió de la habitación a buscar un arbolito. Marty consiguió liberarse usando la fuerza bruta, pero se resbaló y se dio un buen golpe en la maceta. April ahora sí pudo orinar. El hombre estaba a punto de ahogarse. La protagonista no estaba enterada de nada. Will regresó con las compras. Marty aceptó su destino fatal. El prófugo había traído comida para los tres, pues no quería que el malo se muera. April comió su ensalada. Will vio el agua metiéndose al cuarto y no supo qué había hecho la chica. Ahí vieron una escena que no pudieron entender. Marty estaba bien muerto. A los cómplices los iban a culpar sin importar si lo hicieron o no. Después se calmaron y llevaron el cuerpo al maletero. Los bandidos se fueron volando del motel antes de que los descubran. En la mañana los vemos yendo por la carretera. En cierto punto Will hizo un giro. Ahí decidieron hacer un hueco para dejar a Marty, pero el suelo era de roca sólida. Así que debían buscar otro lado. April dijo que no podían seguir usando el vehículo del muerto, pues de seguro ya lo estaban buscando sus familiares. Will no tenía idea qué hacer. De enojo arrojó una lata de cerveza por un precipicio. Bueno, no era mala idea hacer lo mismo con el vehículo y Marty, por lo que se dedicaron a borrar sus huellas de todos lados. En eso, un teléfono comenzó a sonar. April vio que era su esposo. Debía contestar para que no piense que algo malo le pasó. Ella le dijo que no estaba en casa ese momento. April le preguntó cuándo llegaría. Carl no lo sabía aún. Al final, se dijeron que se amaban, pero este marrano hacía de las suyas con otra gringa sin importarle nada. Will tomó el dinero de la billetera de Marty antes de mandarlo a volar. Dejaron la pistola en el asiento del copiloto y el hombre encendió el cacharro para terminar con ese problema. Sin embargo, el cuerpo se hizo a un lado y el auto dio la vuelta. Will tuvo que correr a toda madre para poder tomar el volante. Y que siga la dirección correcta, aunque estaba muy complicado alcanzarlo por lo que tuvo que treparse encima. No funcionó. De esa forma, el auto se fue de largo y lo seguiría haciendo por varias millas más. En segundos escucharon un estruendo. Los cómplices fueron a ver qué pasó. En efecto, sucedió lo que buscaban. Will y April se quedaron más tranquilos. El hombre pensó en pedir un aventón para ir a México, pero la rubia no tenía mucho dinero ni tarjetas de crédito. De repente se enteró que dejó su bolso con sus pertenencias en el auto. Will no lo pudo creer. Ahora debían bajar a tomar las cosas para que no quede evidencias del hecho. Al rato lograron descender. Apenas se acercaron, el vehículo explotó. Todo era un mal chiste. Por lo menos ya no iban a necesitar recuperar el bolso. Después de otro rato, volvieron a ascender. Will ya no sabía si eso era mejor que estar en prisión. En eso le contó a April que lo encarcelaron por ninguna razón. Le dio un aventón a su amigo que quería robar una tienda de licores. Lo atraparon a él y le dieron 15 años, a pesar de que fue el otro quien le disparó al dueño del lugar. April le dijo que podían usar su vehículo. Will se sintió agradecido. Tras eso vemos al infiel llegando a su casa con un ramo de flores para su catedral. En el interior no encontró a su esposa. En el piso de arriba vio un desorden y unos pantalones de un hombre que le hicieron pensar cosas malas. Carl se puso como loco tratando de entender qué pasó en su rancho.
En la cocina encontró un sobre con las fotos de su esposa en un motel con Marty. Y casi explota de la rabia. Los protagonistas llegaron a un río y tomaron un poco de agua. Will se sentía muy puerco y se echó un chapuzón. A April le dieron ganas de acompañarlo. Tras el baño, se relajaron un poco tomando el sol. A la rubia empezó a gustarle mucho el desconocido, pero no hizo nada. Will abrió los oclayos y observó a su compañera de aventuras vistiéndose. Carl fue a buscar a Marty en su trabajo, pero no lo encontró. Luego regresó a todo gas a su casa y tomó una botella para emborracharse. Ahí intentó llamar a su esposa, que había dejado el iPhone en el río. Al rato los protagonistas regresaron a casa. April se enteró que Carl ya estaba adentro y de que perdió su celular. Por lo que le propuso a Will irse del lugar, esperando que su esposo se quede dormido en la noche. Se llevaría el auto y fin del cuento. Casi se dan un beso antes de despedirse, pero no sucedió. Solo se desearon buena suerte en sus vidas. Will se metió al granero esperando que las horas pasen. En eso Carl seguía bebiendo como loco. Al escuchar a su esposa ingresar, se alistó a hacerle escándalo. De una le preguntó qué hizo con Martin. April intentó explicarle que sus calzoncillos eran de un prófugo que se metió en la casa. Su esposo no le creyó ni una palabra. Will se la abalanzó encima antes de que golpeara a la rubia. Ella lo noqueó con una botella y pudieron detener al violento. April le dijo a su amigo que su pareja era su problema y debía aprovechar ese tiempo para robarse su auto e irse. Carl ya no quería dejarla sola y propuso contarle todo lo que le hicieron a Carl. Al final supo que Will solo estaba tratando de huir de los policías. April le sacó la cinta de la boca a su esposo y este le dijo que era una mujer de la calle. El protagonista lo insultó por ser un idiota. La rubia quería demostrarle a Carl que todo era cierto. Y pensó en llevarlo al lugar en donde explotó el vehículo con Martin. Lo sacaron del maletero con cuidado para no lastimarlo. Era un tipo grande y pesado. April le dijo que en esa dirección allí abajo estaba el auto de su amigo. Luego le pidió que no diga groserías. Carl les mencionó que sabían que iban a matarlo. Su mujer le contestó que no había nada entre ella y Will. El protagonista le explicó que April estaba intentando salvar su matrimonio, aunque ya no sabía para qué. La mujer se estaba cansando de su esposo que pensaba tonterías. Will no quería soltar a Carl para que baje la colina, pero tampoco quería cargarlo, así que le dejó en claro que era un prófugo de la ley y si lo hacía enojar, no podía. Los policías vieron que no estaba el Mustang de Carl en su propiedad, solo el de April en el garaje. En el interior encontraron los calzoncillos de Will, las fotos de la mujer y la cinta adhesiva en el sofá en donde amarraron al señor Dumas. El bigote encontró sangre en las escaleras. En el dormitorio había un desorden que no entendió. A Carl solo le liberaron los pies para que pueda caminar. Sin embargo, al llegar ya no estaba el vehículo de Martin. Carl tomó esa lata de cerveza para cortar la cinta y corrió lejos de los otros dos. Will le dijo que estaban en la mitad de la nada. En fin, si se pierde en el desierto sería su problema. Luego lo fueron siguiendo. El hombre se enteró que Carl ya se había soltado. Este comenzó a arrojarles rocas desde arriba para molestarlos. Los amigos dieron una vuelta evitando recibir un golpe letal. En poco tiempo subieron y vieron a Carlos. Fue culpa de Will porque solo tomó las llaves del auto de April. Él no pudo creer lo tonto que era a veces. Carl llegó a la carretera y fue en dirección a su casa, o tal vez a la comisaría a contarle todo a los policías. Will y April terminarían en la cárcel pronto. La mujer pensó que lo mejor era separarse y que su amigo se vaya a Burritolandia, pero él le declaró que no iba a dejarla sola en ese lío. Al rato una patrulla detuvo a Carl. Este oficial le pidió al conductor que ponga las manos en la nuca y no se mueva. Carl intentó explicarles a los investigadores que él no era culpable de nada, sino su esposa y su amante, pero estos no sabían que ella estaba con el prófugo. Ahí le contaron que encontraron el cuerpo de Martin en su vehículo. Carl por fin le creyó a su mujer, luego se animó a contarles lo que pasó. El sheriff y el detective tras escuchar las declaraciones no quedaron muy convencidos, pues el señor Dumas tenía un historial de violencia doméstica, así que pensaban que él mató a Martin y desapareció a su pareja, ya que encontraron su pistola y el bolso de April en el vehículo incendiado. Carl no supo qué contestar, por lo que pidió que le permitan hacer una llamada. Se contactó con su amante para que sea su coartada. Estuvo con ella, si es que le llegaran a preguntar. No la accedió a ayudarlo. En la mañana, Will se despertó. Observó a su amiga contemplando esa lápida. Se acercó donde ella, quien le dijo que debían ir a la casa de su hermana para que los apoye. En tanto,
Los oficiales descubrieron que la sangre de las escaleras era de April. Los amigos tomaron otro aventón. El infiel logró salir de detención. Vaya sorpresa, la hermana de April también era su hermana de pierna. Este bodrio ya parece novela turca. Cierto, cierto. Kao estaba lleno de furia. La rubia menor le contó todo lo que pasó a Ñola. Ella estaba dispuesta a ayudarlos, aunque no podía creer que su hermanita esté con un convicto. Este vio la patrulla del sheriff llegar. La rubia mayor les pidió a los escapistas que se escondan. Nola recibió al bigote en la entrada y le contó que Martin también le vendió su seguro. El oficial no entendía por qué lo llamaba a su casa. Ella fue quien lo hizo cuando colgó al escuchar otra voz. La situación en el closet estaba a punto de descontrolarse. Will le dijo a April que no quería ir a prisión. Ella tampoco se lo deseaba y por fin se besaron con un demonio. Donaldson le contó a Ñola que Martin estaba muerto, y se creía que el asesino era Kao Dumas. Los locos se calmaron tras hacer mucho ruido. April encontró una pintura que le pareció conocida. La habían visto en una de las fotos que hacía Martin. En esa habitación se llevaban a cabo los chantajes. April quiso matar a su hermana, pero Will la controló. Ñola le dijo al oficial que no había visto a su hermana en varios días. En el teléfono, Kao le mencionó a su amante que April con un tipo con el que se acostaba mataron a Martin, y ahora querían hacerlo ver como el culpable. Al final le dijo a Ñola que la amaba. April no lo sabía. No lo pudo creer. Acto seguido le dijo a su hermana que ya sabía lo que hizo. La rubia mayor se encerró en el baño. La protagonista la reclamó por ser una mentirosa de lo peor. Ñola les pidió que se vayan o dispararía. April se robó las llaves del auto de la traicionera. Ñola disparó sin intención. Los novios se enteraron que ésta había matado a Kao por error. Ahora los tres tenían que deshacerse del infiel. Ñola quiso disculparse con su hermana, pues se había acostado con todos sus novios, y no era para tanto. El prófugo tomó su ropa para no dejar más pistas y se largó en el vehículo. April lo hizo en el suyo. En el camino, Ñola le contó a Will que Martin tuvo su merecido. Él le pagaba 800 a la semana para hacer esas fotos, y permitió que chantajeara a su hermana, pues a la final no tocaba a nadie. Solo posaba para que las víctimas creyeran que tuvieron un encuentro íntimo con él. Al llegar, Will dejó que las hermanas solucionen ese problema, pues él no hizo nada. Nola vistió al muerto con el traje del convicto y lo mandaron a volar igual que a Martin. April nunca pensó que su matrimonio terminaría así. Su hermana le dijo que ninguna de sus parejas la mereció. Después los tres se fueron del sitio en el auto de la rubia menor. La mayor se despidió de los novios, esperando poder volver a verse con April algún día, aunque tampoco se lo merecía. En el suelo dio lástima y se lastimó bien feo. Llamó al 911 para que le ayuden. Iba a delatar a su hermana y a Will porque era más malvada. Ñola les contó a los oficiales lo que esos bastardos le hicieron. El bigote le preguntó si ese hombre fue quien la asaltó. Ella respondió que sí. Los protagonistas antes de partir tomaron todo lo necesario del rancho. Will dijo que debieron haber escogido otro lugar para arrojar a Kao, pues los policías no eran tontos. Estos encontraron eso muy sospechoso. Un oficial les contó que una patrulla vio el Mustang de Kao estacionado a media milla de la frontera canadiense. Tal vez el infiel hizo el resto del recorrido a pie para llegar al otro país. Al final no entendieron lo que pasó y pensaron que todos se murieron. De esa forma los enamorados pudieron irse en paz y vivir felices por siempre. Fin.